Capítulo 22. Tesalónica. Después de dejar a Filipos, Pablo y Silas fueron a Tesalónica. Allí se les dio la oportunidad de hablar a grandes congregaciones en la sinagoga judía. Su apariencia evidenciaba el vergonzoso trato recién recibido y requería una explicación de lo que había sucedido. Ellos la dieron sin ensalzarse a sí mismos, sino magnificando a aquel que los había librado. Al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan. Y también Pablo, en su ministerio, apelaba a las Escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. A Abraham se le dio la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del Mesías venidero. Profeta de en medio de ti, declaró a las huestes reunidas de Israel: de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y Moisés aseguró a los israelitas que Dios mismo
le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El Mesías había de ser del linaje real, porque en la profecía pronunciada por Jacob, el Señor dijo: No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Isaías profetizó: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Jeremías también testificó del Redentor venidero como de un príncipe de la casa de David. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y nuevamente, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia, que ofrezca holocausto y encienda presente, que haga sacrificio todos los días. Hasta el mismo lugar del nacimiento del Mesías fue predicho así: mas tú, Betlén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. La obra que el Salvador haría en la tierra había sido bosquejada plena y claramente, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. Él así ungido vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Con convincente poder, Pablo arguyó, fundado en los escritos del Antiguo Testamento, que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿No había profetizado Miqueas? Con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. ¿Y no había profetizado de sí mismo el prometido por medio de Isaías? Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. ¿No escondí mi rostro de las injurias y esputos? Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Yo soy oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvelo, pues que en él se complacía. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. He sido extraño de mis hermanos, y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Y esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y la muerte de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos,
mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aún la forma de su muerte había sido prefigurada. Como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto, así iba a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero el que iba a sufrir la muerte a manos de hombres impíos, se levantaría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio de las glorias de la mañana de la resurrección. También mi carne, proclamó alegremente, reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios
con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante, a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal, para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador, predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Pablo habló a los judíos tesalonicenses de su celo anterior por la ley ceremonial y del asombroso suceso que le había ocurrido junto a las puertas de Damasco. Antes de su conversión, había confiado en una piedad heredada, una falsa esperanza. Su fe no había estado anclada en Cristo. En vez de eso, había confiado en formas y ceremonias. Su celo por la ley había estado desvinculado de la fe en Cristo y no tenía ningún valor. Mientras se vanagloriaba de ser intachable en el cumplimiento de los requerimientos de la ley, había rechazado a aquel que daba valor a la ley. Pero al convertirse todo había cambiado. Jesús de Nazaret, a quien había estado persiguiendo en la persona de sus santos, se le apareció como el Mesías prometido. El perseguidor le vio como el Hijo de Dios que había venido a la tierra en cumplimiento de las profecías y en cuya vida se cumplían todas las especificaciones de los escritos sagrados. Mientras Pablo proclamaba con santa audacia el Evangelio en la sinagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz sobre el verdadero significado de los ritos y ceremonias relacionados con el servicio del tabernáculo. Condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial, al tiempo cuando, habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria,
y establecerá su reino en la tierra. Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso que ellas hicieron en la mente de muchos que oían una impresión que nunca se borró. Por 3 sábados sucesivos, Pablo predicó a los tesalonicenses, razonando con ellos de las Escrituras en cuanto a la vida, muerte, resurrección, mediación y gloria futura de Cristo, el Cordero muerto desde el principio del mundo. Ensalzó a Cristo, el debido entendimiento de cuyo ministerio es la llave que abre las Escrituras del Antiguo Testamento y da acceso a sus ricos tesoros. Cuando se proclamaron así las verdades del Evangelio en Tesalónica con gran poder, se cautivó la atención de grandes congregaciones, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Como en los lugares a donde fueron anteriormente, los apóstoles tropezaron aquí con acérrima oposición. Los judíos que eran incrédulos tuvieron celos. Estos judíos no contaban entonces con el favor del poder romano, porque no mucho antes habían provocado una insurrección en Roma. Eran mirados con suspicacia y su libertad era restringida en cierta medida. Vieron ahora una oportunidad para aprovecharse de las circunstancias a fin de rehabilitarse y al mismo tiempo arrojar oprobios sobre los apóstoles y sobre los conversos al cristianismo. Se proponían hacer esto uniéndose con algunos ociosos, malos hombres, por medio de los cuales lograron alborotar la ciudad. Con la esperanza de encontrar a los apóstoles, asaltaron la casa de Jasón, pero no hallaron a Pablo ni a Silas. Y no hallándolos, la turba en su loco chasco, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como no se halló a Pablo ni a Silas, los magistrados pusieron bajo fianza a los creyentes acusados para mantener la paz.
temiendo violencias adicionales, los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aún por los que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre